tiempo de angustia, plagas, pruebas, todo esto al final de los tiempos. Pero de todo esto, Dios nos librará. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Es un gusto encontrarnos en esta ocasión en una nueva emisión de este podcast. Saludo con aprecio, con afecto, con alegría a mi amigo Fernando López. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Daniel Reyes. Ahora sí ya estamos enfatizando nuestros nombres, aunque nomás damos el puro apellido materno, pero bueno, digo el paterno, pero bueno, ya que nos conozcan así de nombre y de confianza. Gracias por estar con nosotros, y los invitamos a que sigan acompañándonos en el transcurso de esta misión, y es un gusto y un privilegio estar aquí con este programa. Así es un gusto estar en esta ocasión nuevamente en este podcast, y los invitamos, amigos, ¿a qué? A que se suscriban al canal, lo que la Biblia dice, a que le den me gusta en la página de Facebook, que lo y compartan. También que lo compartan, pero que también nos contacten. Así es, que nos contacten. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que nos pueden contactar, pueden poner sus comentarios, observaciones, incluso a un pedido de oración, y todo eso nosotros lo vamos a leer y vamos a poner en las manos de nuestro Dios todo lo que nos digan en cuestión de oración para que Él realice su voluntad. Así es, y sabes, Fer, algo que no hemos comentado, estamos en Internet no hay fronteras, no hay divisiones, así que no importa el lugar donde nos estén escribiendo, podemos orar por ellos, podemos ayudarlos en la medida que sean las posibilidades, ¿no? Si es algún estudio es en bíblico, otro idioma, pues ahí lo trasladamos, ¿no? Claro, lo tradujimos. Y hay que poner en práctica el poquito inglés que conozcamos, lo vamos a poner en práctica. Pero amigos, saben que en esta ocasión, otra vez, ahora tenemos un invitado. Tenemos un invitado muy especial. Ya estuvo con nosotros, es el primer invitado que repite. Sí, es la segunda parte, ya está con nosotros para continuar con este programa, esos temas interesantes que estamos abordando. Así que le damos la bienvenida a Omar Briseño. Omar, gracias por acompañarnos de nueva cuenta y esperamos que estemos a gusto y sobre todo ser guiados por el Espíritu Santo. Así sea. Gracias, Fernando, Daniel Reyes, también por esta invitación nuevamente, y bueno, haremos lo que Dios nos permita, ¿verdad?, en estos temas muy interesantes y de mucha importancia para todos aquellos que nos escuchan. Para mí es un gusto volver a retomar estos temas, y me llena de gozo saber que en el tiempo de crisis final Dios siempre va a estar interviniendo por su pueblo, y eso me da esperanza. A mí lo personal me da esperanza, Fer, y gracias por invitarme a este espacio, porque bueno, si me siento parte claro, de él. De eso se trata. Fernando, Omar, ¿qué les parece si antes de entrar al mensaje, a la plática de esta ocasión, si nos diriges una oración, Omar? Claro que sí, hagamos una oración. Bondadoso Padre Celestial, alabamos, Señor, y glorificamos su nombre por las oportunidades y las diligencias, Señor, que en su misericordia nos permite tener. En esta hora pedimos su bendición para que este podcast sea de bendición para nosotros y para todos aquellos que nos están escuchando, que pueda su Santo Espíritu, Padre, impregnar nuestros corazones de las verdades bíblicas y prepararnos para la crisis final. Dirija su Santo Espíritu nuestras palabras y instrúyanos en lo que hemos de hablar y de encontrar durante este momento. Agradecemos por todas las bendiciones que nos ha dado y los cuidados. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Bien, seguimos en la serie Eventos de los Últimos Días. Estamos avanzando progresivamente. Aunque no los tenemos al pie de la letra, pero bueno, a través de la lectura, a través del estudio, podemos tener una cronología, ¿no?, de cómo sucederán esos eventos. Sí, así es. Ya como lo dijimos al comienzo, tratamos de llevarlos de forma cronológica, pero al final de cuentas es lo que va a suceder. Y en esta ocasión vamos a siguiendo con el tema que abordamos en la misión pasada. Me recuerdan que hablamos del pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia breve. Ahora vamos a hablar del tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia de Jacob, donde van a suceder más cosas, más eventos, más situaciones difíciles,
en ese periodo que está por iniciarse, y de eso vamos a hablar en esta tarde. Sí, bueno, antes de las plagas viene el cierre de la gracia. Ya dijimos que no sabemos cuándo va a suceder, ¿verdad? Pero de que va a suceder porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Eso quiere decir que todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos, de aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador y arrepentirnos. Pero va a llegar el momento, según la Biblia, de que se va a cerrar la puerta de la gracia. Así es. Va a llegar a su fin el tiempo de la gracia. Entonces, en ese momento, cuando nuestro Señor Jesús deje de interceder por nosotros en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, en ese momento, cuando deje de interceder, ahí se acaba la gracia. Es decir, ya no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos, porque nuestro Señor Jesús ya va a terminar su ministerio sumo sacerdotal y va a decir, bueno, pues hasta aquí. El que es justo sigue siendo justo, y el que es injusto siga siendo injusto. ¿Cómo ves, Omar? Sí, creo que esta cuestión del término del tiempo de la gracia y cuándo comienza lo de las 7 plagas, de repente es un tema un tanto confuso, porque hay una línea muy delgada, muy delgada, y es interesante que en este podcast creo que lo vamos a aclarar, no en sí poniendo una fecha específica, pero sí con los acontecimientos, como lo hemos venido mencionando en cada uno de estos momentos. Hay algo importante, ¿no? ¿Por qué se va a terminar el tiempo de la gracia? ¿Por qué o cuándo podemos nosotros identificar que el tiempo de gracia? ¿Y por qué es importante que mientras hay momento para arrepentirnos, lo hagamos? Porque va a llegar un momento, y justamente lo hablaba sobre el tiempo de angustia de Jacob. Las personas que no se arrepientan en el momento del tiempo de gracia, pues van a estar con sus propias vestiduras, porque ya no hay intercesión, como bien lo mencionabas. Es decir, Jesús saldrá del lugar santísimo y ya nadie estará intercediendo. Exactamente. Es decir, tus propias obras, mis propias obras estarán delante de Dios. Qué interesante poder identificar y darle la importancia, y sobre todo aceptar la gracia que Cristo nos da en ese tiempo, ¿no crees? Exactamente. Antes de continuar, si me permiten, voy a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel 12:1 para darle el contexto a lo que vamos a hablar en esta sesión. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Jesús. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces, Dios nos dice, Dios nunca nos deja en la ignorancia, nunca nos deja sin conocimiento de lo que Él va a hacer. Él nos dice, va a pasar esto, va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue. Es decir, es un tiempo de angustia que no se ha manifestado, se ha presentado en la historia de la humanidad. Entonces, ¿se imaginan qué intenso va a ser? Pero también Dios nos dice, pero de eso yo te voy a librar. Una protección. Mira que esto es interesante, porque en ese tiempo de angustia tú puedes identificar que va a haber catástrofes, situaciones complicadas, pero siempre nuestro Dios estará peleando por nosotros. Y el versículo que acabas de leer para mí es muy interesante, porque justamente reafirma en las últimas palabras del versículo, pero en ese tiempo será librado tu pueblo. Y hay algo interesante, los que se hayan inscritos, ¿dónde? En el libro. En el libro. El libro de la vida. El libro de la vida. O sea, aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador personal, aquellos que hicieron su conexión, aquellos que dejaron que la sangre expiatoria de Cristo fuera efectiva. Como lo comentamos en la emisión pasada, recuerden que hablamos del pequeño tiempo de angustia. Ahí es como una prueba, ¿no? Para la iglesia, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, de purificación, para estar preparados para pasar en este tiempo de angustia, que es la gran tribulación que habla la Biblia, que es el tiempo de angustia de Jacob. Estamos llegando al punto culminante de la historia humana. Es correcto. Estamos llegando ya a la parte final, y acabas de dar una palabra clave, la purificación. Apocalipsis 15, versículo 5 dice: después de esas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Versículo 6, del templo salieron los 7 ángeles
con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor de pecho con cintos de oro. Fíjense bien cómo describe que los ángeles están vestidos de lino limpio. Si nosotros regresamos en la historia y recordamos el tabernáculo, recordemos que el tabernáculo todo prefigura a Cristo y su ministerio. Así es. Ahora, los sacerdotes en el día de la expiación, su vestidura era de lino. Los ángeles prefiguran el día de la expiación, la purificación de la humanidad. Ahora sí, viene con todo. Y me llama la atención que algunos autores y la misma sierva del Señor mencionan que la ira de Dios alcanza proporciones inimaginables. Pero quisiera traer a la luz, al comentario esto. No es que Dios sea un Dios enojón o un Dios malvado con la humanidad, porque el enemigo se ha encargado también de mostrar esa imagen de Dios, que Dios es un Dios opresor, que está con la lupa al pendiente de lo que estamos haciendo y dejando de hacer. Y aunque vienen unas plagas y viene una ira, no es porque Dios sea un Dios malo o un Dios que esté buscando una venganza. O sea. Sí, una venganza, pero no porque se está ensañando porque Él sea un Dios malo. Exactamente. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Por supuesto. Y esa justicia es santa. O sea, nosotros no podemos entender como seres humanos, nuestra mente finita no puede entender esa justicia que es santa, sin mezcla. O sea, nuestra justicia humana es imperfecta, es impura. Es corruptible. Y además, todos los atributos que el enemigo de Dios, Satanás, dice que tiene Dios, pues son propios de él mismo, ¿no? Del enemigo de Dios. Entonces, trata de desvirtuar el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, el carácter de Dios es justicia, pero es un amor santo y una justicia santa y una ira santa. O sea, sin mezcla de pecado, sin mezcla de una justicia humana o de una ira humana que es imperfecta, que es sucia, la justicia o la ira humana, por así decirlo. Él es justo, es amoroso, y los juicios que van a caer por un mundo impenitente que no aceptó la salvación en Jesús, que no aceptó el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, van a caer los juicios retributivos de Dios. Y una cosa interesante, esos juicios van a caer sobre los que no creyeron o no aceptaron a Jesús, no sobre el pueblo de Dios, ¿no, Omar? Sí, claro. Fíjate, algo que mencionaba Dani, quiero abordar también ese punto. La hermana Ellen White menciona lo siguiente: se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, lo que estamos viendo en cuanto a la justicia, sino de esta manera. Ellos, es decir, los que no aceptaron el sacrificio de Cristo, se colocan más allá de su protección, porque rechazaron, porque burlaron, porque simplemente hicieron oídos sordos. Es consecuencia de las malas decisiones. De las malas decisiones. Es decir, Dios en su misericordia nos muestra el camino, pero en la negligencia humana, en la desobediencia, nos ponemos del otro lado y no queremos protección. Por eso es que entonces los juicios van a caer sobre todos aquellos como mencionabas previamente, ¿no? Sí, esos juicios que son divinos, y es para más que nada es para que el pueblo de Dios tenga más confianza en Dios en ese momento, porque todos esos juicios van a caer, ya repetimos, sobre los que no aceptaron la salvación en los méritos de Jesús, los que rechazaron el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9, y pues va a haber una manifestación poderosa de Dios. Se acaba la intercesión desde nuestro Señor Jesús, ya no hay quien interceda por nosotros ante Dios, y pues vamos a pasar ese tiempo de angustia. El pueblo de Dios lo va a pasar únicamente aferrándose a Jesús, pero con su fe. Así es. Y va a ser una prueba muy difícil para el pueblo de Dios. Claro, y esto me recuerda, entrando en materia, Fernando, la lucha de Jacob. Exactamente. Y sabes que reencontrando y buscando, y cuando tú repasas la historia de Jacob, tú encuentras a un Jacob sufriendo por las consecuencias de sus decisiones, pero en el último momento,
Cuando él sabe que va a encontrarse con su hermano Esaú, él sabe que tiene que hacer una confesión porque tiene que ir limpio, porque tiene que ir transformado. Y ese momento, sin lugar a dudas, como lo refleja la Biblia, era un momento difícil, un momento duro. Y es un momento que todo cristiano que se aferre a Cristo ha de pasar. Y tenemos que tener la fe, como lo mencionabas, tal cual Jacob. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Ahora, trayendo un poquito, es que es varia información que de repente ir armando, no. Pero mira, algo que mencionabas sobre cuando caigan los juicios de Dios, y algo interesante. Hay un momento donde se va a hacer un altavoz, voy a mencionarlo así, para que todos sepan que los juicios de Dios ya vienen. Es decir, no habrá nadie que desconozca que los juicios de Dios van a caer. Lo que se llama el fuerte pregón, ¿no? O sea, lo que ya comunicamos o ya anunciamos en la misión pasada. Es correcto. Lo estaba buscando aquí en la Biblia y está en Apocalipsis 14:9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, todas las personas hemos de saber que los juicios de Dios están por venirse, porque se habrá de quitar el velo y tomar una decisión. ¿De qué lado estás? Aunque eso nos daría para otro tema, si no es que ya se mencionó. Pero bueno, pero para ese momento ya van a estar bien definidos los grupos. De un lado los que están sellados con el sello de Dios, y los otros, el otro grupo, el que tiene la marca de la bestia. Y también importante recordar, ya no va a haber tiempo de gracia, ya no vamos a estar bajo la gracia. Por eso el versículo, no sé si lo mencionábamos hace ratito o en una misión anterior, el que es justo sigue siendo justo, y el que no, adelante, sí, continúe con su... Es correcto. Ya el pueblo de Dios que pase o que esté viviendo el tiempo de angustia, Jacob, ya va a estar sellado. Así es. Antes de, por eso, el pequeño tiempo de angustia es para la purificación del pueblo de Dios. O sea, todo lo que se va a vivir en ese pequeño tiempo de angustia es para preparar al pueblo de Dios para pasar el tiempo de angustia de Jacob. Porque también, importante recordar, las plagas van a ser universales, pero van a afectar a los que tienen la marca de la bestia, no van a afectar al pueblo de Dios. No, esa es la protección de Dios. Así es. O sea, el pueblo de Dios en el tiempo de angustia ni va a sufrir hambre, ni va a sufrir sed. ¿Cómo? No sabemos. El sol no lo va a afectar. Dios va a proveer por nosotros. A lo mejor la adversidad va a ser... Hoy nos ponemos a preguntar, ¿cómo si vas a estar en el monte? ¿Cómo vas a conseguir agua? ¿Cómo vas a conseguir alimento? Hermano, no te preocupes por eso. Preocúpate porque tu fe te ayude a estar ahí. Perdón, Fer, te quité la palabra. Ahora, algo muy importante que mencionó Omar, en cuestión de Jacob. Ahí el pueblo de Dios, para que sea sellado, antes de pasar el tiempo de angustia, debe confesar su pecado, reconocer su pecado, confesarlo, confiar en Jesús, en los méritos de Jesús, para que Jesús lo pueda sellar y pueda pasar el tiempo. Así como Jacob. Jacob, la angustia que tuvo Jacob antes de que se le apareciera Jesús, la angustia que tuvo Jacob era de que si no era tanto de que su hermano Esaú fuera con su ejército completo para enfrentársele y que pudiera él morir, Jacob, sino la angustia de Jacob fue de que si Dios había perdonado su pecado. O sea, interesante, porque en el tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios que pase por ese tiempo no va a ser tanto por las plagas, porque no lo van a tocar, Dios los va a proteger al pueblo de Dios, y tampoco va a ser por la persecución que se va a desatar o que ya va a estar desatada y más intensamente en ese tiempo de Jacob, en ese tiempo de angustia en contra del pueblo de Dios. No va a ser tanto por me están persiguiendo para matarme, sino la angustia va a ser Dios me perdonó mis pecados, me perdonó este pecado, he confesado mi pecado, y esa es una angustia mental tremenda, ¿no? Claro, y yo creo que esa es la carga emocional que van a tener las personas, el saberse que cuántas veces Dios nos llamó, ¿no? Ahorita que escuchaba sobre las plagas que van a estar cayendo de manera universal, pero en diferente lugar, Dani mencionaba, Dios va a estar siempre protegiéndote o haciendo provisión para lo que te esté pasando en ese momento. Sin embargo, aunque las plagas no van a caer directamente sobre aquellos que estemos sellados,
hemos de sufrir el tiempo de angustia. ¿En qué sentido? Falta de alimento. 2, persecuciones. 3, a lo mejor vamos a estar en la cárcel. Pero hemos de sufrir, ¿no? Porque de repente se puede malinterpretar de que como estamos sellados por Dios y bajo su protección, Ya pues, libramos, ¿no? ajá. Pero y las consecuencias de la situación de las plagas universales, ahí sí sería interesante mencionar un poquito. Es que, como ya hemos comentado, si en esos tiempos de relativa paz no ejercemos la fe en Dios, no practicamos diariamente, no aprendemos a confiar en Dios hoy, cuando llegue esos momentos, ya sea el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob, vamos a ejercer o aprender a confiar en Dios en momentos muy difíciles para nosotros, porque pues no estamos acostumbrados. Pero lo importante es que si uno está en el tiempo de angustia y ya, como comentamos, está siendo perseguido, pues ya estamos del lado de Dios. Pero como tú dices, no por eso quiere decir que ya no vamos a sufrir. O sea, la angustia va a ser mental. Así es. Va a ser también física, pero Así sobre es. todo mental, de saber si Dios, porque ya no vamos a tener intercesor. Por eso, bueno, Dios me perdonó mi pecado. Ahora, si Jesús ya no está intercediendo por mí en el santuario celestial, entonces, pues, ¿quién me va a perdonar? Me ha perdonado Dios estos pecados, y esa va a ser una angustia tremenda, una angustia que pues, si no ejercemos fe ahorita, la vamos a aprender en ese momento, y va a ser muy, muy difícil para el pueblo de Dios, o para las personas que no nos hayamos arrepentido y confesado los pecados antes de entrar en ese tiempo. Bien, ¿les parece si empezamos el tiempo va avanzando, ¿verdad? Así es. ¿Les parece si empezamos a ver cada una de las plagas? La Claro. primera plaga, la segunda plaga y así sucesivamente. La primera plaga la encontramos en el pasaje en Apocalipsis 16, versículo 2. Omar, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro que sí. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esa es la primera La plaga. primera plaga. Fer. Sí, pues es una úlcera, ¿no? Una úlcera que va a caer, ahí mismo lo dice, sobre los que adoran. Tienen la marca de la bestia. Tienen la marca de la bestia y adoran la imagen de la bestia, es decir, los que adoran o aceptan el falso día de reposo que se va a implementar, o sea, el domingo, y la imagen de la bestia, esa imagen que va a ser, esa unión que va a ser el poder civil con el poder religioso para perseguir a los adoradores de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces esa primera plaga no es universal. Esa primera plaga es, o sea, universal en el sentido de que no a todos, No en toda la tierra. no en toda la tierra, nomás a unos cuantos, porque hay 4 plagas que van a ser de manera local. Ujú. Porque si fuera de manera total, pues en la primera plaga, pues todos... Acaba con el mundo, ¿no? acaba con todos. Entonces, lo interesante es eso, de que va a caer sobre aquellos que aceptan la marca de la bestia, adoran su imagen, y pues una úlcera que así como... o sea, imagínense una úlcera tan feroz, o sea... ¿Alguien ha tenido alguna úlcera? No, yo no. Pues yo no, ni gástrica, ni... Bueno, ya ven que en la historia de Job habla de unas úlceras, o sea, como la piel se expone, ¿no? Fíjate Francamente que no sé. No me ha tocado tener lo personal, pero en una ocasión dábamos estudio a una persona que tenía un problema de una úlcera en su pierna. Y es interesante, y va a escuchar un poco fuerte, pero créeme que el olor era muy fétido. Y aunque se le aseaba y se le vendaba, No se quitaba el no se dolor. quitaba el olor. Olor. Y era lastimoso porque la persona fue perdiendo movilidad en su pierna, y era un dolor muy fuerte que, o sea, estar así de cerca como estamos nosotros era imposible. Cuando se le aseaba, pues había que usar los cubrebocas y demás. Ahora imagínate, una úlcera maligna sobre todos los hombres, o sea, no solamente una persona. Sí, no olvídate. Va a ser tremendo esa situación. Y repetimos, esa úlcera va a ser, o esa plaga va a caer sobre los que reciben la marca de la bestia y adoran a la imagen de la bestia. Y ¿sabe? Otro dato importante que no me quiero adelantar en las plagas, pero cuando lleguemos a la quinta plaga, menciona a la primera plaga, a las úlceras. Esto nos puede dar un contexto que las plagas va a ser un tiempo breve,
porque aún no se recupera la humanidad de la caída de la primera plaga y ya están en la quinta y la siguen sufriendo. Pero bueno, ¿les parece si vamos a la segunda, a la segunda y tercera plaga? Versículo 3 de Apocalipsis 16 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Les recuerda esto alguna historia bíblica? Sí, pues las plagas en Egipto, ¿no? Del río Nilo que se convirtió en sangre. El río Nilo era una representación falsa de un dios de los egipcios. Adoraban el río Nilo, lo tenían como un dios, porque proveía de todo y las tierras fértiles y todo eso. Entonces los egipcios lo tenían como un dios, y el único dios verdadero, que es el Todopoderoso, hizo que ese dios falso de los egipcios se fuera para abajo, convirtiéndolo en sangre, ¿verdad? Claro, y cómo de repente tú buscas en internet y encuentras que si las plagas de Egipto se van a volver a repetir en el tiempo del fin y demás, pero la Biblia es muy clara respecto a eso. Hay sucesos similares y justamente como lo encontramos en la Biblia, son para nuestro conocimiento. Así tal cual la historia lo remarca, así también va a suceder en el tiempo del fin. Ahora miren, sumándose a la pestilencia de la plaga número 1, ¿cómo será tener un mar cubierto de sangre y todos los animales ser muertos? ¿Se imaginan? ¿Te imaginas si un animal así muerto huele mucho, gide mucho, te imaginas así como sangre coagulada? Quiero comentar de que esta segunda plaga que es sobre el mar, tiene que ver con el comercio internacional. O sea, el mar representa las vías marítimas para hacer el comercio, ¿no? Entonces Dios, todo mundo, o bueno, la mayoría del mundo hace comercio, pero de ese comercio, como los egipcios hacían del río Nilo su Dios, del comercio, o sea, de las ganancias, los hombres hacen su Dios, porque de ahí tienen dinero y aman más al dinero por el comercio, y a veces un comercio fraudulento, ¿no? O sea, no todos los comercios son honestos o tienen una dosis de integridad o de honestidad al hacer esas transacciones, y esas transacciones grandes, ¿no? Las transnacionales y todo eso. Entonces, por eso Dios manda esa plaga como un símbolo o sea, que es el mar, para bloquear lo que es el comercio y decirle al hombre: hey, yo soy Dios, y eso no sirve para nada. Ese comercio no sirve para nada, ese dinero no sirve para nada, porque yo soy el único Dios verdadero. Omar. Qué interesante, ¿no? Apuntando a esto, estas plagas no serán universales, ya lo mencionábamos. Sin embargo, dice, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Exactamente. Imagínate las personas que basan su riqueza en sus propios méritos, sus propios esfuerzos, y que consideran que son los reyes del mundo. Ante esta situación se derrumba, ¿no? Se derrumba todo el poderío que ellos pudieran conseguir a través de ese comercio, ¿no? Y cómo esta plaga, segunda plaga, pues golpeará gravemente. Sí, y aparte, cuando hace calor, por ejemplo, aquí en Victoria, que es caluroso, o sea, caliente cuando está el verano, uno va, bueno, cuando no haya pandemia, lo más práctico era ir a refrescarse, ¿no? Al río, aquí al No, y hay quienes en pandemia van al río, ¿verdad, Omar? Bueno, sí, a refrescarnos. Pero en ese momento, haz de cuenta, también los ríos y las fuentes de las aguas, o sea, ¿qué vas a tomar? ¿Qué vas a beber? ¿Cómo te vas a bañar? O sea, ¿puedes ir al río a refrescarte? Cuando pase eso, pues no, porque, o aunque vayas, los ríos y las aguas de las fuentes de las aguas van a estar también convertidas en sangre, así como el mar. Entonces, te imaginas, el mar, que ya dijimos es el símbolo del comercio internacional. Entonces, los ríos de manera local, pues sirve para bañarse, para lavar y para todo eso. Ya no vas a poder hacerlo. Es una fuente de vida, los ríos, y fíjate, y estamos uniendo ya la tercera plaga. Ajá, que justamente dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Pero miren, también en la plaga 2 y en la plaga 3 hay una ley de reciprocidad,
Porque el versículo 6 del capítulo 16 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú, dice el ángel, le has dado de beber sangre, pues se lo merecen. Así es. Es una ley de reciprocidad. Venimos del tiempo, del pequeño tiempo de angustia, de todas las calamidades, todas las atrocidades que le hicieron pasar al pueblo de Dios. Dios no pasa por alto las injusticias que cometen a su pueblo. Y no solo en el tiempo de angustia previo, sino a lo largo de la historia. Sí, exactamente, tienes razón. A los santos de Dios, a los que dieron su vida por amor a Jesús y por amor a la verdad, fueron mártires en ese sentido. Entonces, esa sangre es la que está reclamando. Desde el inicio de nuestra historia, perdón que te interrumpa, desde Abel, ahí inicia el mártir o el derramamiento de sangre por una adoración verdadera, por una adoración a Dios. Así es. Y fíjese, uniendo esto, es importante la última parte, como termina el versículo 7. Cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, no va a haber oportunidad. Dios es malo porque está... No. Hay un asunto que es un boomerang, por así mencionarlo. ¿Hiciste esto? La recompensa. ¿Cómo abordar esta situación como pueblo? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, lo encuentro en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, y es lo que mencionábamos. Decía Fer, bueno, si las aguas se van a convertir en sangre, ¿de dónde va a tomar el pueblo de Dios? ¿Verdad? Pero dice el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Exactamente, pues Dios va a proveer, o sea... ¿Recuerdan a Elías? A Elías. Se secó el arroyo. Exactamente. Se sacó la fuente de vida, ¿no? De mantenerse vivo. No, igual en las 10 plagas de Egipto. O sea, el río que surtía a todos los manantiales de Egipto, sangre, se convirtió en sangre. Entonces, ¿qué tomaban los hebreos? O sea, el pueblo de Dios antes de salir de Egipto. Y fíjense, otra cosa interesante de una lección que vamos a sacar de también las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Cayeron más sobre los egipcios, no sobre el pueblo de Dios. Que es una similitud al tiempo de angustia de las 7 últimas plagas que van a caer sobre los que no aceptaron a Jesús, y al pueblo de Dios no le va a pasar nada. Ahí se repite esa constante, ¿no? Es correcto. Sigamos avanzando. Apocalipsis 16, 8. Omar, ¿me ayudas? Sí, claro que sí. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vean cómo en ningún momento el pueblo oprimido rectifica o busca ponerse a cuentas con Dios. No, al contrario, están en medio de la calamidad y siguen insistiendo o siguen blasfemando en contra del Dios verdadero. Fer. Sí, o sea, es que mira, en ese tiempo, repetimos que es el tiempo de angustia de Jacob, ya no hay tiempo de gracia, ya se acabó el tiempo de gracia, ya no se pueden arrepentir. Ya no está el Espíritu Santo, o sea, en nuestros corazones o en los corazones de esas personas. El único que nos puede llevar al arrepentimiento es el Espíritu Santo. A los pies de Jesús nos puede llevar y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. En ese tiempo ya no va a estar trabajando, ya el Espíritu Santo ya no va a estar en esta tierra. Entonces viene esa quinta plaga, que se imagina el calor que hace, o los calor que ha hecho 2-3 meses atrás, que fue insoportable, sí, muy, muy fuerte. Ahora se imaginan que esta plaga que derrita por llamarlo de una forma, la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta para que no nos hagan tanto daño. Se imagina que ya no sirva la capa de ozono y que es el sol o los rayos del sol calienten tanto. Ahora imagínense, la sangre de las aguas, de los ríos, de los mares, las úlceras que uno está... y súmale el calorcito. Y súmale el calor. O sea, ¿te imaginas cómo va a ser tan intenso eso? Demasiado intenso. Estoy buscando, porque eso lo leí, lo repasé en el evento de los últimos días. Uh-huh. Wow. Cuando tú lees solamente el texto bíblico y dices, el sol va a quemar a los hombres y demás,
viene una reacción en cadena. Sí. Viene una reacción en cadena. Imagínate, ante la sequía que estábamos enfrentando este año, la escasez de alimento fue una situación, los animales muertos por la falta de agua y tantas cuestiones negativas, pero el pueblo no reconoce a Dios. O sea, es decir, aunque hubiese tiempo de gracia, porque estamos viendo que aquí no hay tiempo de gracia, aunque hubiese, no están reaccionando que todo lo que está pasando tenía que suceder para que todo el mal terminara. O sea, no hay un reconocimiento. Al contrario, maldicen a Dios. Blasfeman a Dios. Exacto. Saben, también, así como hay una sequía humana, hay una sequía espiritual, porque como bien lo acabamos de comentar y lo acaba de mencionar Fernando, bueno, ya no se encuentra el Espíritu de Dios en la humanidad. Entonces hay una sequía espiritual terrible que azota a la humanidad. Sí, un hambre de la palabra de Dios. ¿Te imaginas todo eso? Porque ya los que les pudieron haber predicado la palabra de Dios a los que persiguen al pueblo de Dios, pues ya no van a tener la oportunidad porque el pueblo de Dios va a estar o refugiado en las montañas o en la cárcel y todo eso. Entonces, los incrédulos en esta plaga van a sentir esa hambre de la palabra de Dios. ¿Y quién se la va a dar? Si cuando antes de que se acabara la gracia no la quisieron aceptar, o sea, había la oportunidad, les predicaban, les compartían el mensaje de la palabra de Dios y no quisieron, ahora en este tiempo de angustia, pues no va a haber quien les predique, porque pues para qué, si ya no rechazaron la oportunidad antes de que cerrara la gracia de aceptar el mensaje, y pues ahorita ya quien en ese momento pues no va a haber. Parece interesante recalcar lo siguiente. Hay un grupo de hombres que están sufriendo las situaciones del sol fuerte, y son ellos los que no reconocieron a un Dios, pero en este momento, aunque no reconocen de manera consciente, se dan cuenta de que hay un ser supremo, pero no se dan cuenta de que está al control de todo, sino más bien como una recriminación. ¿No te ha pasado de repente que encuentras a personas que dicen, yo no creo en Dios, y luego de repente ellos mismos hacen juego de su palabra y decir, no, es que Dios está al control de todo? ¿Sí? Y estas personas, mira, no reconocen a Dios para darle honra, pero sí reconocen que lo que está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Y hay que mencionar algo importante. A veces decimos, bueno, Dios va a castigar a todas las personas, ¿no?, con las plagas. Pero como ya lo mencionamos al inicio, no es que Dios los quiera castigar. Sus juicios son justos. Es decir, Dios va a permitir que eso suceda porque el humano cruzó la línea de la protección de Dios. Exactamente. Claro, y ¿sabe? Otro dato interesante. Estamos hablando de que el sol va a afectar a la humanidad, va a ser esa plaga. A ver, en la antigüedad y hoy en día, ¿a quién rinden honor? El domingo en inglés, Sunday, es el día del sol. La adoración que están ellos implementando es en el día del sol. Una adoración hacia un elemento que los está atacando y que los está pulverizando. Vemos ahí la contradicción de su falsa adoración. Sí, ahí o sea, el enemigo de Dios trata de los que ya no aceptaron a Jesús en ese momento, de que ellos están bien. O sea, el enemigo, fíjate hasta dónde va a llegar. De decirle a esas personas que están sufriendo esas plagas, sobre todo la quinta plaga, les va a decir Satanás que ellos están bien. O sea, que ellos no son pecadores. Que en lo que pueden estar mal es de que están tolerando a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces les va a echar la culpa a los observadores de los mandamientos de Dios y les va a decir a los que están sufriendo las plagas, tú estás bien, tú sigues pecando, por así decirlo, no te pasa nada, los que están mal son ellos. Ellos por no querer adorar en el día que Satanás está implementando a causa de los verdaderos adoradores a Dios en el del día sábado, pues es que todo este conflicto está sucediendo. Y eso prefigura algo que viene más adelante. Exactamente. Ya no sé si vamos a cerrar ya con esta plaga, pero hasta aquí son 4 plagas. 4 plagas. No son universales, son de manera local. Entonces ya a partir de la quinta ya empieza, ahora sí ya de manera mundial o universal. Universal porque pues abarca a todo el planeta, pero básicamente es mundial.
Omar. Sí, no, mencionar justamente esto. La humanidad poco a poco va cauterizando la conciencia. Creo que es momento, ¿verdad?, de que volteemos a ver en qué tiempo estamos, ¿no? Y sobre todo que seamos parte de los elegidos de Dios, que seamos parte de aquellos que tenemos el sellamiento de Dios, que la única forma es reconocerlo, Amarlo. Y aceptando. Amarlo y Por obedecerlo. amor, ¿sí? Aceptando por amor lo que Dios ha dejado. Hemos visto cuatro plagas, y cómo podemos llegar de manera interesante a identificar, porque de repente, sí, el mar se convierte en sangre, pero ya cuando vas de manera profunda identificas que, o sea, es una consecuencia más allá de lo que a simple vista tú puedes identificar. Por ejemplo, lo voy a hilar con lo que sucedió en Egipto. Sucedía una plaga y Faraón decía, sí, que se vaya, no hay problema. Pero ya nada más se quitaba un poquito y otra vez volvió a oprimir, ¿sí? Volvía a endurecer su corazón. Sí, volvió a endurecer su corazón. Bien, bueno, tiene razón Omar, como las plagas también, en el tiempo de las plagas, recordamos la historia de Egipto, hay ciertas similitudes. Vamos a avanzar. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordió la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El pueblo seguía sin arrepentirse, seguía endureciendo su corazón. Y lo que mencionábamos al inicio de la primera plaga, pareciera que es un tiempo breve, porque aún siguen afectados por la primera plaga, la plaga de las úlceras. Aquí en esta plaga es necesario comentar de que es una oscuridad del trono de la bestia. Aquí el trono de la bestia es evidentemente la sede. La bestia en la profecía bíblica o apocalíptica es un poder, es un reino, es un poder, ¿va? Y esta plaga oscurece la sede de ese poder, y la bestia representa en primer lugar al papado que ha resurgido, no tanto en su aspecto religioso como en su pretendido papel de potencia mundial que domina a otras potencias del mundo. Es decir, esta bestia o este poder que pretende dominar el mundo en todos los aspectos, ya lo hemos comentado, político, económico, religioso, climático y todo eso, Dios en esta plaga oscurece eso, ese trono, esa sede, ese poder con esta plaga. Esa plaga se lleva a ser de manera mundial, o sea, va a afectar a todos los seres humanos, o sea, porque una oscuridad, y va a haber una oscuridad acompañada de frío, ¿no? Porque imagínense, primero la quinta plaga con el sol a todo lo que daba, los rayos del sol a todo lo que daba, o sea, súper intenso. Después la oscuridad, ¿qué es lo que hace? Pues tapa los rayos del sol, ¿no? Y una oscuridad tan densa, o sea, tan espesa, así de que posiblemente no vayas a mirar más allá de tu dedo si te lo pones enfrente de tus ojos, así como pasó el día oscuro en Estados Unidos hace años. Va a ser una oscuridad tan intensa que los rayos del sol no van a penetrar, entonces se va a sentir un frío y una angustia, ¿no? Una angustia, pero sobre todo esto es para que se reconozca que Dios es el único Dios verdadero y que el trono de ese poder o las pretensiones de ese poder aquí en la tierra no sirven para nada a comparación o al lado de nuestro Dios. Claro, esa oscuridad que encontramos en esta plaga ayuda. Fíjate cómo Dios, volvemos a resaltar, Dios al control del pueblo. ¿Ayuda? ¿En qué sentido? Número uno, los que mantienen la marca de la bestia, o los que tienen ya el sellamiento de la marca de la bestia, van a buscar a golpear al pueblo de Dios una vez más, pero en este momento Dios manda tinieblas, una oscuridad tan severa de que ni entre ellos mismos hay como un entendimiento, ¿no? Y llama la atención porque algo va a suceder en ese tiempo, Fer, de que se reconozca que Dios está al control de todo, porque aún en la oscuridad el poder de Dios va a brillar.
va a brillar. Y la gente pues tendrá que conocer que en medio de la oscuridad, Dios sigue siendo nuestro resplandor. Exactamente, el que ilumina todo, ya sea, es una oscuridad física, pero sobre todo espiritual. O es sea, correcto. va a ser tan tremendo que ya no vamos a tener, bueno, esperemos nosotros Amén. tengamos el sello de Dios. Amén, amén, así sea. Pero los que no lo tengan en ese momento ya van a estar pues a total merced de Satanás, ¿no? O sea, ya no van a aceptar nada por parte de Dios y lo van a seguir maldiciendo. O sea, en lugar de, bueno, ya no va a haber arrepentimiento, ya no va a haber oportunidad de arrepentirse, pero van a expresar esa angustia o ese dolor, porque dice que hasta se mordía las lenguas, ¿no? Sí. Entonces, ¿te imaginas tanta angustia en esa plaga de oscurecimiento? Y yo me imagino que va a ser hasta muy, muy intensa y muy, muy fría, porque pues, la oscuridad va a cerrar todos los filtros para que los rayos del sol no pasen. Entonces, te imaginas, va a ser muy, muy tremendo eso. Leía hace no mucho tiempo un dato sobre un evento de un eclipse de sol. Se oscureció y fue por ahí por el año 1993, si mal no recuerdo. Si estoy mal en el año, pues quienes nos estén escuchando que nos corrijan, pero leí en una zona de aquí de México que se oscureció, y se oscureció a tal grado de que tuvieron que prender las luces, las gallinas se fueron a dormir. Esta oscuridad va a ser incluso más fuerte, Sí. más porque no se va a ver. Sí, Las sí. mentes están confundidas. Sí. Este grupo de personas que mantienen la marca de la bestia, no quisieron el sello de Dios, reprocharon a Dios, están sufriendo porque llegan a confundirse de tal manera que no ven hacia dónde ir, no ven hacia dónde ir. Así es. Y bueno, sigamos avanzando. Vamos a la plaga sexta. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras y no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Recuerdan al inicio de los versículos que empezamos a leer? Dice que se seca, la copa se derrama sobre el río Éufrates y el agua de este se seca para preparar el camino. Eso prefigura, recuerda también la historia de la conquista de Ciro a Babilonia, que desviaron el cauce. El historiador Heródoto relata, ¿no?, cómo desvían el cauce, y Ciro es la manera en que puede conquistar esa ciudad que parecía impenetrable. Ahora, se está preparando el camino, ¿para qué? Ahí es importante mencionar que el río es simbólico, ¿no? O sea, el río Éufrates representaba a los pueblos sobre los cuales dominaba la Babilonia simbólica, o domina la Babilonia simbólica. La Babilonia simbólica es esa triple alianza satánica, ¿no? Uh-huh. El paganismo, el espiritismo y el protestantismo apóstata. O sea, entonces en esa alianza da como resultado la Babilonia simbólica del tiempo del fin. Así es. Entonces el río Éufrates es el apoyo de las personas a esa alianza, y cuando se seca el río Éufrates es cuando le retiran ese apoyo. Las personas, los que no aceptaron a Jesús, retiran ese apoyo a la Babilonia simbólica, y por eso es el secamiento del río Éufrates. Sí, exactamente, es decir, la dejan sola, es protegida. Exactamente. Hay un texto, ¿no?, en la Biblia, y lo podemos encontrar en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se descubre las verdaderas intenciones de la Babilonia, ¿no? Por esa razón la dejan sola, la dejan a la deriva, por así mencionarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí siguiendo con eso, pues la batalla del Armagedón dice, bueno, los reyes se están preparando
el camino para los reyes del Oriente. Nosotros entendemos que los reyes del Oriente es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Así es. Por eso va a surgir esta batalla del Armagedón, que un poquito más adelante lo vamos a mencionar, pero en ese contexto es la preparación para ese camino, esa carretera, por así decirlo, es para que nuestro Señor Jesús, junto con sus ángeles, y yo me atrevo a decir, o sea, basado en la Biblia, que va a venir el Espíritu Santo y tal vez Dios Padre. Porque dice la Biblia no me acuerdo qué versículo, que va a haber un silencio en el cielo como de media hora. Es decir, pues no va a haber nadie en el cielo, porque todos van a estar acá, o sea, con nuestro Señor Jesús, y van en ese contexto yo entiendo que se está preparando ese camino para los reyes del Oriente, no dice para el rey del Oriente, es decir, no se trata de algo literal de que el rey del Oriente, de que Palestina o Japón, o no, el rey del Oriente, porque ¿dónde van a venir? ¿Dónde va a venir la segunda venida de Jesús? ¿Dónde del va? Oriente. Del Oriente, o sea, del este, ¿no? Así es. Entonces, por eso dice los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes? Pues la Trinidad. Claro. Dios Sí. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si acá en la tierra la falsa Trinidad, que ya dijimos quiénes son, que representan la Babilonia simbólica, están en esta plaga y están preparando el camino para los reyes del Oriente, o sea, cuando se saca el río Éufrates. Entonces, ¿quiénes son los reyes? Ya que se hablan de tres, o sea, de una Trinidad falsa, yo entiendo que también la verdadera Trinidad va a venir del Oriente, y por eso está preparando ese camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Claro, no, mencionar el versículo número el versículo número 13, la última parte, dice: de la boca, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como de rana. Y encontramos que, bueno, aparece el papado, el protestantismo, apóstol y el espiritismo o paganismo, ¿no? Sí. Ahí está. Es decir, para la lucha. Exacto. 3 poderes positivos, llamémoslo así, con 3 poderes negativos, o los 3 poderes originales, con lo que veíamos en una de las emisiones que me tocó participar con ustedes sobre la forma de engañar de Satanás, ¿no? Satanás siempre ha querido imitar a Cristo. Sí, unas copias falsas. Copias baratas. Sí, copias baratas, pero de eso se ayuda para engañar a la humanidad. Entonces, pues, la sexta plaga es esa, ¿no? La Babilonia simbólica, el río Éufrates simbólica, el secamiento, el apoyo que se va a retirar. Y entramos a una lucha. Nosotros creemos también que es una lucha de adoración, o sea, tiene que ver con la adoración, o sea, ¿quién adoras? Y posiblemente yo me atrevo a decir también que esa lucha la estamos llevando ya, porque si es una lucha de adoración, o sea, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. ¿A quién adoro? Si adoro a Dios o adoro a su enemigo. Si acepto los engaños de Satanás o acepto la verdad en Jesús. Entonces, ahí desde hoy, pues es una lucha de conciencia, es una lucha por aceptar a quién voy a adorar. Y como lo hemos dicho en la misión de cuando hablamos del decreto dominical, no se trataba tanto de un día, sábado, domingo, sino de adoración. Y a lo mejor al Armagedón se trata también de adoración. Y en ese contexto, pues va a haber esa lucha. Puede ser física también, porque la Biblia habla de derramamiento de sangre, ¿me entiendes? No de la sangre de los hijos de Dios en ese tiempo. No. Pero Dios va a actuar. Sí, y esto a mí me trae en mente, Dios es Dios de los ejércitos. Y ustedes, por ejemplo, podemos recordar en una sola noche el ángel del Señor derribó a 180,000 soldados enemigos. Cuando David censa el pueblo por negligencia, el ángel del Señor aparece. Entonces, tal como lo menciona Fer, considero yo que sí será una batalla, porque la Biblia, habrá un derramamiento, es decir, en el transcurso de la sexta plaga se prepara como el escenario para esa batalla, y en esta cuestión vamos a encontrar que se da la última batalla para ganar el poder. ¿Sabemos quién va a ganar la batalla? ¿Sabemos quién es el vencedor de la batalla? No, a estas alturas no podemos decir, pues a lo mejor Dios pierde, ¿no?
sea, ya sabemos cuál es el final de esta historia, ¿no? Sin embargo, sí somos conscientes de que habrá una última lucha, un gran conflicto, que va a ser duelo de conciencias, pero también va a ser de manera física. Sí, fíjate que ahí yo creo que también se va a emitir el decreto de muerte para los hijos de Dios. Porque primero, el decreto, ya hablamos del decreto dominical y las consecuencias que va a suceder, o sea, o las leyes o sucesivas. Y en este momento el decreto de muerte, así como Jacob, que es el tiempo de angustia, creía que su hermano lo iba a matar, que cuando se encontraba con él, que no era tanto esa angustia, sino, ya dijimos que era, si Dios lo había perdonado, ahí va a haber un decreto de muerte en contra de los hijos de Dios. Y ese decreto de muerte va a tener una fecha. Es decir, a nivel mundial va a permitir que los que persiguen al pueblo de Dios, si en determinada fecha, viendo que están cayendo las plagas, porque todos se lo van a achacar al pueblo de Dios, en el pequeño tiempo de angustia y en el tiempo de angustia de Jacob, lo que va a suceder en la naturaleza, en las plagas y todo eso, se lo van a achacar a todo el pueblo de Dios y van a decir, si en cierta fecha esa secta, por lo menos una secta odiada, Así es. no se arrepiente o no desiste de guardar el sábado, vamos a matarlos. Y se le va a dar permiso, así, ¿se acuerdan en el libro de Esther? Uh-huh. El rey Asuero que firmó ese decreto. Entonces, en ese tiempo, las tinieblas van a ser, todavía va a estar en tinieblas el mundo, en la sexta plaga, y tinieblas espirituales también. Entonces, va a ser tan ciegos en ese sentido, y se van a querer adelantar al decreto de muerte para darle precisamente muerte a los hijos de Dios. Yo pienso que la sexta plaga es donde se prepara la lucha del Armagedón, pero se va a realizar hasta la séptima plaga. Sí, completamente. Y me ganaste el apunte. Quería recordar eso. El pueblo de Esther se le fijó una fecha donde iban a ser exterminados. Y por supuesto, no hay que olvidar que venimos de una serie de plagas, una serie de situaciones en que el mundo está sufriendo, en que el mundo está sufriendo como nunca lo he imaginado. Si hoy estamos sufriendo por una pandemia, esto no es nada con lo que ha de venir. Y mucho menos con lo que ha de venir, porque en ese momento el Espíritu de Dios no va a estar ya en los corazones de las personas, no va a estar tratando de contender contra la maldad, sino que la maldad va a estar en su apogeo, tal cual nunca hemos visto. Entonces, con mayor razón, como bien dice Fernando, viene este decreto de muerte y la cosa se pone interesante. Así es, y ya con esto, así de manera general, abarcamos hasta ahorita las 6 plagas, ¿no? Las 6 plagas. Las 6 plagas, y yo creo que queda pendiente la séptima plaga, claro. Y ya hablaríamos más adelante de eso o le seguimos. Yo creo que, perdón, teníamos, bueno, en la dinámica teníamos algo preparado para la séptima plaga, por eso vamos a dejar el corte hasta aquí, pero Omar, claro, no te quitamos la palabra, adelante. No, creo que es interesante mencionar de manera particular cada uno de los acontecimientos que preceden a las plagas, ¿no? Y sobre todo a quien cae, qué representan, y en este tiempo no podemos decir, ya están cayendo las plagas. En ese tiempo creo que tenemos... Están cayendo gotitas. Exactamente. Pero en ese momento, en ese tiempo de angustia, va a ser ya todo, pues toda la copa derramada, ¿no? Es correcto. Y algo que quiero resaltar, encontramos en Apocalipsis capítulo 7, para ir ya concluyendo, aterrizando. Dice, entonces vi otro ángel que subía del cielo con el sello de Dios vivo, que clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y le dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios. Cuando el derramamiento de las plagas se dé, el mundo estará envuelto en tinieblas porque no habrá protección divina. Y ahorita tenemos acceso a esa protección divina para poder acercarnos. Este mensaje, este podcast, creo que debe ser bueno, en lo personal para mí es una renovación. Omar, despierta. Omar, atento. Omar, acércate a Dios. En lugar de darme miedo, porque de repente alguien puede escuchar y le puede dar miedo. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, cuando el agua se convierte en sangre, ¿qué voy a hacer? Y puede crear un poquito de crisis. Sin embargo, en lo personal yo puedo decir, a mí me genera esperanza
Saber que aún en medio de todo lo que haya de negativo, Dios siempre va a estar peleando por nosotros. Sí, y ese es el objetivo. O sea, como ya comentamos, no se trata de infundir miedo a los que nos estén viendo o escuchando con los temas que estamos abordando, sino al contrario. Ya Dios nos lo dijo. Así O sea, para creerle más a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando estas cosas sucedan, piensen que yo ya se las dije, para que crean en mí, para que tengan esperanza, que tengan confianza en mí. Y de eso se trata para una renovación, tanto en lo personal como colectivo, para que en ese momento que vayan a venir las cosas que están por venir, no tengamos miedo, o si tenemos miedo, que como natural como seres humanos, tengamos más confianza y más fe en nuestro Dios. Que lo importante de todo esto es de que no importa lo que vaya a pasar, Dios siempre, siempre va a estar a favor y protegiendo a su pueblo. Aquellos hijos fieles que guardan los mandamientos de Dios, que lo adoran en espíritu y en verdad, Dios siempre se va a manifestar a su favor, y esa es la esperanza, como bien dice Omar, que debe quedarse en nuestros corazones y en nuestras mentes. O sea, prepararnos, porque Dios no, yo creo que Dios no nos dijo que nos preparamos para su segunda venida. Creo que también dijo que nos preparemos para lo que viene antes de su segunda venida, para que cuando pase no digamos, pues yo no sabía que Dios había dicho eso. O sea, que nos agarre de sorpresa, sino que nos pongamos en activo, nos pongamos en comunión con Dios y ver la manera de rendirle nuestra vida, nuestra oración, para que cuando venga todos estos eventos, nosotros pasemos como si nada y tengamos una fe, o ejerzamos la fe ahora, para que en el tiempo de angustia no la aprendamos o no la ejerzamos con mayor dificultad. Porque la prueba es hoy, o la salvación es hoy, ¿no? O sea, es ejercer la fe hoy y aceptar a Jesús, para que más adelante recibirlo en gloria y majestad, pero también preparados para pasar todos los eventos que estamos comentando en este. Lo comentábamos en la emisión anterior y mencionabas esto, y yo aportaba que es como cuando te preparas para un examen. No te puedes preparar para el examen final una noche antes, porque va a ser muy difícil que puedas absorber todos los conocimientos y todo lo que necesitas para aprobar ese examen. Sí. De la misma manera, como bien dices, Fer, no podemos dejar todo para el breve tiempo de angustia, porque probablemente no nos vaya a alcanzar. Y quién sabe si vamos a aceptar. Exactamente, a lo mejor va a ser tan grande la prueba que no vamos a resistir. Y vamos a decantar hacia el otro equipo, hacia el otro bando. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es, aún estamos bajo la gracia, aún tenemos la oportunidad, debemos recordar las promesas, las historias de liberación. En la Biblia encontramos tantos momentos donde ante la humanidad era imposible que el pueblo pudiera salir adelante, pudiera salir victorioso, como la historia de Esther, como Elías, tantas calamidades que sufrió Elías, pero siempre salió adelante porque conocía el Dios poderoso que tenía a su lado y que estaba junto a él. De la misma manera, como sabemos, Dios va a estar al control del pueblo remanente. Entonces, como bien dices, Omar, esta plática, esta charla, esos temas que hemos estado tocando en estas semanas, no es para que nos cause una crisis o un conflicto interno de cómo lo voy a hacer para sobrevivir si no tengo trabajo, si me corrieron, no tengo ingresos, tengo familia. Bueno, Dios va a estar al control, pero tenemos que probarlo desde hoy. Desde hoy tenemos que empezar a practicar esa fe que nos hace falta, que no nos debe hacer falta, para el tiempo de crisis. Exactamente, y confiar, o sea, Dios está al control de todo. Dios, si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, pues Él nos va a sacar adelante y nos va a proteger, y la esperanza y la confianza es esa, de que Dios siempre va a estar en favor de su pueblo. Amén. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Estamos pendientes, Fernando, con la última plaga, la séptima plaga, pero lo vamos a ver en la siguiente emisión. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión. En verdad, para mí es verdad que me deleito platicando, compartiendo, y sobre todo a mí de manera personal, en lo espiritual, me ayuda mucho, porque es una oportunidad, es un llamado de Dios. Dios siempre tiene momentos muy precisos para llamarnos, para hacernos voltear en lugar de que nos pasen situaciones complicadas. Creo que esta parte de involucrarse en los mensajes del tiempo del fin, creo que es un llamado personal. Y les agradezco mucho porque Dios les puso a ustedes mi nombre, y bueno, ustedes aceptaron el invitarme y aquí estoy. Gracias por la invitación a ti, y esperamos que pronto también nos vuelvas a acompañar. Así sea. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias por compartir, suscribirse
y compartir también en WhatsApp la emisión, esta emisión y las emisiones anteriores. Así es, pues muchas gracias y los esperamos para la próxima emisión. Así que amigos, antes de terminar, los invitamos a que nos acompañen en oración. Fernando, ¿nos puedes dirigir? Claro que sí. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque no nos dejas en la ignorancia, sino que nos das a conocer todos los acontecimientos que tú has dicho que van a suceder, porque tú conoces el fin desde el principio. Y sobre todo, Señor, te pedimos que pongas en nosotros la confianza y el amor a ti para que podamos salir adelante con tu mano poderosa, no importando lo que suceda a nuestro alrededor, sino fijando nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Queremos verte en gloria y majestad, Señor, prepáranos para ello y gracias por esta emisión. Bendice a Omar, a su familia, a Daniel, y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.